Descubre lo que está oculto entre seres y lugares desconocidos. Detrás de los muros hay silencios que quieren revelar misterios. Presentado y dirigido por Pedro Amorós. Déjame entrar. Muy buenas noches para todos los que nos están viendo desde España o desde la zona donde ahora es de noche. Muy buenos días si nos está usted viendo de día y muy buenas tardes si es de tarde. Soy Pedro Amorós y les doy la bienvenida a este nuevo programa de Déjame entrar, un espacio de Mindalia Televisión que desde luego no podemos olvidar que es nuestra televisión del pensamiento positivo, de la conciencia, de la salud, del misterio también y de todos esos enigmas que rodean a la existencia del ser humano, que una vez tras otra nos va descubriendo poquito a poquito algunas de las naturalezas escondidas de lo que posiblemente sea nuestra propia existencia. Ya sabéis que si queréis estar un poquito más en contacto conmigo, más directo, Aventura del Misterio, este canal de YouTube que podéis seguirme en las investigaciones que vamos haciendo semana tras semana, buscando psicofonías, buscando misterios, buscando enigmas, cultura, arqueología, es decir, todo lo que a mí me gusta y todas las curiosidades del mundo. Ahí en Aventura del Misterio en YouTube tenéis un poquito la forma de seguirme. Pero hoy vamos a tratar de un tema increíble, fantástico, fenomenal, enigmático y de mucho miedito. Estamos hablando del misterio de los zombies. El misterio de los zombies yo creo que forma parte de la tradición más relacionado con una religión que posiblemente con un enigma sin desvelar. Yo creo que aún así todo lo que envuelve la figura del zombie, todo lo que envuelve quizás esa magia que posiblemente tenga sus raíces en las religiones afrocubanas, es posible que sea un poco incomprendido. Y es por ello por lo que hoy he pedido a un querido amigo mío, una persona que desde el momento en el que la veo, lo único que me apetece es darle un abrazo, y él es Juan José Revenga. Muy buenas, Juanjo, ¿cómo estás, querido? Hola, buenas noches, Pedro. Pues ¿cómo voy a estar? Encantado de estar contigo nuevamente. ¿Cómo voy a estar? Es un placer para mí tenerte aquí y deciros que Juanjo Revenga es una persona, además de encantadora, es un buen hombre, es un hombre noble. Y la nobleza va por delante de todas las cosas y eso es algo que yo lo llevo muy forma de mi personalidad, podríamos decir, ¿no? De mi forma de ser y de mi estructura. Eso lo llevo muy de cerca. Juanjo Revenga, podríamos decir que nació en Madrid, dentro de sus breves notas en currículum, porque el currículum de Juanjo Revenga se extiende a muchísimo tocho escrito, narrado y leído, pero podríamos decir que nació en Madrid en el 59. Él inicia su carrera profesional como fotógrafo del mítico diario Ya, atención. En la década de los 80 trabajó como corresponsal de prensa de los conflictos bélicos en Nicaragua, nada más y nada menos, El Salvador, Panamá, Colombia y, por supuesto, la invasión americana de Irak por parte de lo que era Saddam Hussein, en la parte que le tocaba a Saddam Hussein. Esto ya hay que tener narices para hacerlo, pero bueno. Ser reportero de guerra hay que saber ser. Vivió todo el cambio soviético desde el 1990 hasta el 93 en la URSS y estuvo presente en las guerras de Yugoslavia, Armenia, Osetia, Chechenia y otras muchas más. Ha sido productor y director de documentales para las principales televisiones en Estados Unidos y ha realizado numerosas series para televisión española, sobre todo en la segunda cadena, que yo muchas veces me quedaba alucinando viendo tus documentales, Juanjo, y disfrutando contigo de todo eso que nos acercabas de verdad
por esa parte de lo enigmático de esas culturas antiguas, ¿no? Y bueno, pues América Mítica fue uno de tus estandartes dentro de Televisión Española. Indonesia Mítica, África Mágica, Amazonía Mágica y la magia en las Antillas, nada más y nada menos. Es autor de varios libros como Mundos Ocultos, Amanecer Zombie, En busca de las ciudades perdidas, Civilizaciones bajo tierra, La última bala y Brigada Criminal. Nada más y nada menos. Y ahora eres autor de un nuevo libro que quizá yo creo que sea un poco la conexión con la que hoy vamos a hablar, que es Zombie, mito y realidad de la religión vudú. No sé si Gonzalo, nuestro querido Gonzalo de realización, tienes esa imagen por ahí de cuando quieras ponla, bueno, muy bien, pues aquí tenemos esa imagen del libro de Juanjo, que acaba de sacar precisamente, está siendo un absoluto éxito. Y bueno, paro ya de hablar para dar paso a mi querido amigo Juanjo. Juanjo, ¿cómo podríamos decir esto del zombie? Ah, bueno, una cosa. Déjame que te lo enseñe, porque tengo aquí una figurita. Esto no se puede tocar mucho, ya lo sabes, ¿eh? Nunca. Y que no toque el suelo tampoco. Esto es, siempre tiene que estar con cosas aislantes. Sí. Esto es una figura, podríamos decir que es una figura que se utiliza para la religión vudú, ¿no? Sí, africano, eso es África, que tiene otro tipo de movimiento del vudú, pero al final es lo mismo, la religión nació allí hace 7000 años. Ajá. Eso es para prepararlo, cortarle, lo que le quieras pedir al muñeco se lo haces, le cortas el cuello, le preparas la parte de arriba para cargarlo, Sí. donde quieras hacerle daño a la persona. ¿Ves? Y sigue siendo igual que hace 7000 años, que cuando nació la religión vudú era lo mismo y hoy se sigue haciendo exactamente igual. ¿Ves cómo, Juanjo, ves cómo le han cortado los pies? Sí. A esta persona le pararon los pies. Y para que no pudiese hablar, le cortaron la garganta. Sí, se ve por aquí, creo que con un poquito. En fin, bueno, a mí me gustaría introducirme un poco dentro de esto del vudú, Juanjo. Pues yo tengo aquí algunas preguntas hechas que evidentemente sé que están realizadas un poco a conciencia, de una forma directa de ser. Hay que decir también que tienes un blog y permíteme que lo diga, juanjorevenga.blogspot.com, por si alguien tiene que hacerte algún tipo de aclaración, pregunta o lo que sea, ¿no? Dar la bienvenida a varios países que ya nos están viendo, a Argentina, España, por supuesto, y también, por supuesto, México, que están ahí sintonizando. Gracias a todos. Colombia también, y bueno, pues ahí se van sumando varios países, ¿no? Así que gracias, ya sabéis que podéis empezar a dejar las preguntas para nuestro querido Juanjo Revenga aquí en la parte inferior y en el chat que tenéis ahí, bueno, pues ir poniéndolo. También tenéis la posibilidad, como dice este subtítulo, de dejarnos un mensaje de voz grabado, que nos gusta a veces, cuando queráis, escucharos vuestras voces. Bueno, Juanjo, ¿qué relación podría tener el trato humano y el miedo al vudú? ¿Cómo podríamos definir esto? Hombre, pues actualmente tiene mucho, y antes también lo tuvo, porque el vudú viajó de África, viajó al Caribe con los esclavos, porque la gente que se llevaban es lo que no sabían, los cazadores de esclavos se estaban llevando a los Foni, a los Yoruba, a los mayores magos de África, ¿no? Son los que se llevaron para allá. Y luego ese trato, ese poder sobre las personas, porque es una religión mantiene siempre poder sobre la gente, ¿no? Es la que los mantiene y a la que temen. Y hablamos de una religión que es temor y miedo. Y en el trato humano eso es lo que funciona, el miedo. El que teman al vudú, no a lo que le puedan hacer a ellos, sino a lo que le pueden hacer a sus familias que están en el lugar de origen, que están allí. Y cuando te cuentan las historias dices, hombre, pues algo hay, ¿no? Que yo empecé a hacer esto porque a mi padre le dijeron que si no iba a morir, y al día siguiente mi padre no se levantó de la cama, no se podía mover. Y entonces empecé a hacer esto y me tuve que ir con las mafias, o tuve que viajar, o tuve que irme a trabajar fuera. Esa es la historia del vudú. Es el miedo, una religión que se basa únicamente en el miedo. En el miedo, fíjate. Hombre, a veces también mirando la Biblia,
te das cuenta de Igual, que igual. efectivamente nos infunden un poquito miedo a Sí, Dios hasta que lo comprendes y te das cuenta de que Dios es muy bueno y es muy digno de todo, ¿no? Pero también el miedo es lo que han utilizado las personas, no Dios. Ojo, claro, las claro. personas para intentar hacer que temamos y que respetemos, ¿no? Yo creo que eso también es un poco un denominador común para otras religiones como el vudú, ¿no? Claro, tú fíjate cuando estas religiones llegan, la brujería, la magia africana, llega al Caribe. Cuando llega Claro, al Caribe se mezcla claro. primero con los nativos de allí, que eran los indígenas caribes, que eran caníbales, luego se Ujú. mezcla con la católica, que lo primero que escucharon de la religión católica fue el ritual de la misa, ¿no? De comed y bebed de mi cuerpo, esta es mi sangre. Eso lo unimos al odio al hombre blanco, al que le había esclavizado y al que le tenía trabajando de sol a sol. Pues imagínate lo que ocurrió. Se lo Solamente comieron. por un detalle de ver a qué tipo de gente, con qué tipo de gente estamos trabajando, la independencia de Haití se firmó en un pergamino hecho con la piel de un general francés, con una bayoneta como pluma y con sangre como tinta. Eso es lo que nos esperaba por ver allí en Haití. Madre mía. Has estado en Haití, ¿no? Sí, Imagino. no, claro, todos los sitios que pone en el libro, hay Haití, África Occidental, todo donde Nueva Orleans, la Luisiana, los campos de algodón, en todos estos, en República de Benín, en Senegal, donde en Nigeria, todo donde nació el vudú, desde el pueblo de Jebe, donde empezó todo, allí en Benín, en República de Benín, estuve en ceremonias, pues más de 200 ceremonias alrededor de todo el mundo y de esta religión, que es la religión Fíjate. más antigua del mundo, con 7000 años de antigüedad. 7000 años de antigüedad. Que ¿Qué, siete qué mil re- años es mucho tiempo para engañar a la gente, ¿eh? Si no es no, esto no. real. Claro, claro. ¿Qué relación tiene porque todo el mundo nos preguntamos el tema de los zombies y todo eso, ¿qué relación tiene el zombie con el vudú? El zombie es el mayor castigo de la religión vudú, convertir a una persona en zombie. Y lo primero que tenemos que ver o darnos cuenta es que el zombie existe. El zombie es verdad, pero no es el zombie de las películas de George Romero o el Walking Dead, ¿no? Es el zombie que se queda sin voluntad. ¿Y cómo se queda sin voluntad? Pues a través de los polvos zombie, le pudré, que eso se hace a través de la tetrodotoxina, que es el veneno del pez globo, el veneno más potente que existe. Ujú. Una vez que eso te entra en el torrente sanguíneo, que te puede entrar solo con pisarlo, te Claro. deja con 3 4 pulsaciones por minuto. Cualquier Entras en médico una certifica tu catalepsia. muerte, pero es como una catalepsia, efectivamente. Y cualquier médico certifica tu muerte, te entierran y ahí es cuando aparece el bocor o el brujo vudú a desenterrarte, a despertarte y a sacarte de la muerte que tenías. Pero claro, entonces has estado sin riego, con 3 4 pulsaciones por minuto, pues el cerebro no es recuperable. Donde no ha habido riego, ya no vuelves a recuperar eso. Y lo que no tienes es voluntad. Eso es un zombie. Y eso es convertir a una persona en zombie que puede trabajar de esclavo o puede ser como es realmente, el mayor castigo de la religión vudú. O sea, convertir a una persona en zombie puede ser una especie de infierno en vida, ¿no? Exacto, por eso se hace para castigarlos. Fíjate. Y bueno, venganzas, muertes, encargos, son cosas que después de tantas ceremonias, muchísimas falsas, como tú bien sabes, por Claro. supuesto, en estos mundos, la gran mayoría de lo que veas es falso, pero hay un 10 un 20% de inexplicable, de algo que la ciencia no puede explicar. Entonces, Quiero, cuando empezamos a pensar, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo? quiero hacerte una pregunta, Juanjo, que yo creo que es un poquito, si no quieres no la contestes. Hombre, todo, ¿Has pasado miedo alguna vez todo. en, relacionado con el vudú? Todo. He pasado miedo, todo. Quizá, fíjate, que en mi vida he tenido muchos problemas en mi vida profesional, me han intentado fusilar varias veces, no Madre mía. una. He pasado miedo, pero no te lo puedo comparar al miedo en estos momentos, en estas situaciones y cuando no sabes qué es lo que está pasando, cuando no controlas. Porque cuando te van a disparar, tú oyes un clac, clac, dices, ya está el montado el arma y ya está, y se acabó, no pasa nada. Pero cuando estás en esta situación que no sabes lo que está ocurriendo, quién manda ahí, quién está ahí, porque tú sientes que hay algo presente. Y ahí es cuando empiezas a dudar. Y como empiezas a dudar, amigo, ahí empezamos a estar fastidiados. Cuando estás hablando con una persona que te está, no es que te esté dando miedo, es terror. Es como estar hablando en la boca del infierno. Y no sé dominar esto. No sé cómo puede acabar. El miedo tiene que estar porque es lo que te mantiene vivo siempre, pero está ahí para eso, para superarlo y dar ese paso y seguir adelante. No hay plan B. Madre mía. Yo
hace mucho tiempo en un programa que yo tenía de televisión, Noche de Misterio, Sí, hacía muchos años. sí, yo me acuerdo. eh, muy bueno, un programa que Sí, sí, marcó una época dentro del mundo del misterio. sí, Pues yo recuerdo que entrevisté a José Luis Alcaraz Femenia, sí, Femenia, que escribió un libro sobre el tema de los zombies y demás. Era un libro pequeño con una editorial que, si no recuerdo mal, era Tikal. Y bueno, pues este hombre contaba unas experiencias alucinantes. sí, Él estuvo haciendo una pequeña investigación en Haití y a mí me dijo, yo no he estado en Puerto Príncipe, no he estado concretamente, que es la capital de Haití, sí, y bueno, yo he estado en la parte de Cuba, en Pinar del Río, que es sí. la que da hacia Haití, pero que no es Haití. Y sin embargo, ahí también hay tradición. Pero este hombre me contaba, dice, Pedro, es que los cementerios en Haití están vacíos. Sí, efectivamente, efectivamente. Y yo estuve en uno de los capítulos, cuento una entrevista con un brujo, Jesús, y la entrevista fue en un cementerio. Y cuando Pero apareció y vi el cementerio, todas las tumbas estaban abiertas. qué Y la fuerte. gente cuando entierra en Haití, hoy en día, todavía o le cortan la cabeza al que entierran o lo entierran dentro de su casa para que no aparezca el bocor y se lo lleve. ¿Pero qué me dices? Hoy Eso en está día, ocurriendo. eso hoy en día sigue ocurriendo que lo peor de todo, que la gente del mal llamado primer mundo, ¿no? Del nuestro, cada vez viaja más a esos lugares. Viaja más a Luisiana, viaja más a Haití, a que les hagan trabajos, a pedir trabajos, para quitarse de en medio pues enemigos políticos, enemigos de empresa, para que les hagan trabajos de quitar problemas de en medio, pero de mala manera y con la oscuridad apoyándoles. Y eso lo consiguen en estos lugares. África, al menos, porque África es muy complicado moverte por ella, es que es muy complicado. Pero Es, en Haití o en Luisiana, cada vez va más gente del mal llamado primer mundo a que les hagan trabajos. Y es date cuenta. tremendo. Y todo esto, Juanjo, es por dinero. El O sea, dinero ¿el es, Bocor lo hace sí, por dinero? los bocor, cuando tú quieres un buen bocor, es como un buen brujo, un buen chamán, pues lo primero es que no te pida dinero. Como pidan dinero, mal empezamos, de primeras. Pero al final, cuando viene un extranjero, ellos lo que quieren es dinero. Yo les ataco siempre por el mismo lado, por el ego. Yo vengo a verte porque eres famoso, porque te van a conocer en todo el mundo. Siempre ataco por ahí, siempre entro al bueno. Normalmente el bueno es el que te dice, bueno, pues te voy a enseñar lo que soy capaz de hacer. Claro. Pero como entremos por dinero, mal vamos, que muchas veces pasa cuando hacen trabajos y cosas de esas, que lo que hacen es cobrarles el dinero. Pero fíjate una cosa que me ocurrió en las montañas, en la frontera de República Dominicana con Haití. Conocí a una mujer que había ido allí a hacer un trabajo con su hermano, que era Bocor, porque ella vivía en Estados Unidos. Y quería que había un jefe que la estaba haciendo la vida imposible y que su hermano le quitara el problema del medio. Aquella fue una ceremonia de las de muerte, ¿no? De esas de registrarte antes de entrar, pues terrible. Cuando termina todo, empezaba el internet y bueno, empecé a hablar con ella, mandé unas fotos y le digo, bueno, ¿y cómo va tu problema? Lo del jefe que te estaba molestando en Estados Unidos. Y la contestación fue, yo ya no tengo ningún problema, mi jefe ha muerto. Hostia, qué fuerte. Tú fíjate, cuando ves esas cosas es cuando empiezas a dudar, cuando empiezas a pensar y a decir, aquí hay algo que se nos escapa de las manos. Qué fuerte. Eh, la atracción, la fuerza del vudú puede llegar a someter o a dominar a una persona que realmente no crea en el vudú. Es decir, es una especie de escudo, decir, no, yo no Claro, creo en estas tonterías. es verdad que cuando dices, bueno, el vudú solamente te puede hacer daño si crees en él. Pero claro, cuando tú estás en una ceremonia y ves que matan a un perro sin tocarle, por ejemplo, en una ceremonia vudú sin tomar nada, porque allí no beben, no se colocan con ningún alucinógeno, no, no, allí solo tambor, música, ritmo y cántico. Y cuando ves el poder, dicen, perro no le han podido, tú piensas que es su gestión, todo, ¿no? Todo es si quieres en ello. Pero cuando ves que son capaces de acabar con un perro solo cantándole y mirándole y el perro echándose para atrás, andando para atrás, hasta que muere. Y ese ambiente que se está moviendo alrededor, ahí notas tú que hay algo. Y es cuando, bueno, dudas, dice, ¿crees? No lo sé, pero al menos nos hace dudar. Tú fíjate cuando estuvo White Davis investigando para la Universidad de Yale la Sí, famosa investigación sobre la tetrodotoxina, que al final lo que lo quería era una farmacéutica
para conseguir hacer el anestésico más potente y más natural del mundo. Dice, bueno, ¿quién va a creer en eso ya? Dice, la Organización Mundial de la Salud, que dirige un tal Bill Gates y que están todas las grandes farmacéuticas y que fueron allí a por el polvo zombie. Pero no, si vamos a creer en esas cosas ya, ¿qué es lo que nos falta por creer? Casi mejor creemos en los zombies y el vudú. Qué fuerte me parece. Y dentro de lo que tú has vivido, ¿has visto cosas que a ti te hagan de verdad creer en esto? ¿Tienes Sí, alguna anécdota? sí, he tenido muchas de sentir sobre todo. Cuando te dicen, cuando te amenazan, siempre ellos te dicen al final, si divulgas mis secretos, me vas a tener presente en tus sueños. Digo, bueno, pues me lo han dicho tantas veces, porque eso sí te lo dicen casi todos. Digo, me lo han dicho tantos que vas a tener que hacer cola. ¿Sabes lo malo? Que muchas noches sí aparece. No me digas. Eso es. Eso es lo malo cuando dices, bueno, haréis cola, ya está, y no pasa nada, allí sigo, damos un paso más, vamos a ver a otro. O el tipo aquel, Lacroix, que había trabajado con la gente de Duvalier, del Papadoc, que me llevó a un almacén de almas, donde guardaban las almas de los muertos. ¿En las vasijas esas? Las vasijas, los tarros donde se guardan las vasijas. Me llevó al almacén y me decía él, me dice, yo cuando entraba en una cárcel o entraba en un calabozo no tenía que tocarles. La gente moría de miedo, se morían. Ese tipo estuvo conmigo un día que fue de los más inolvidables y que sigo repitiendo muchas noches todavía. Qué fuerte me parece lo que me estás contando. Pero bueno, deciros que estamos con Juan José Revenga, que bueno, estamos hablando sobre el vudú. Acaba de publicar un libro maravilloso que es Zombie, mito y realidad de la religión vudú, y nos está introduciendo un poco en este mundo extraño del vudú, yo creo que también la santería, las religiones afrocubanas, ¿no? Sí, todas fueron lo que fue al Caribe. La santería fue Cuba, se volcaron más allí. La santería, pues está, ya sabes, más dirigida hacia el cristianismo, no más mezcolanza con el cristianismo. Con los santos. Con los santos. Aquí no, el vudú es su mundo, son sus guedes, sus santos, que también tienen sus santos, pero son los santos africanos, los santos haitianos, y luego ya cuando nos fuimos a Nueva Orleans, cuando fueron a los campos de algodón los esclavos, se fueron con su religión, con su odio y con las grandes reinas del vudú, como fue Marie Laveau, con la que estuve, y que está en el libro, que estuve con Emile, la actual reina del vudú de Nueva Orleans. Interesantísimo también la historia de esta mujer, de Marie Laveau. Increíble lo que nos estás contando. Yo he tenido, como te estaba comentando antes, oportunidad de estar por Cuba, y sobre todo pues en Regla, en Guanabacoa. Los paleros de Guanabacoa. Los paleros. De hecho, me dicen muy buenos amigos de ellos. Estaba haciendo un pequeño reportaje y bueno, pues tuve una experiencia curiosa, ¿no? Entré dentro de lo que era un palero, que utilizan, se llama palero, si no entiendo mal, porque utilizan los palos del monte, que es la religión que ellos profesan, el palo monte, y de ahí viene lo que es un poco la parte más oscura de lo que es la santería, ¿no? Exacto, esos trabajan solo con el mal. El palero siempre también hay ceremonias en las que he estado con ellos y también son duros, ¿eh? Los paleros, los sacrificios, el ambiente que se recrea y la gente, el trance, cómo entra en trance la gente, consiguen actos de faquirismo. Es tremendo cuando ves lo que son las energías, porque al fin y al cabo creamos que hay una cosa que sí es verdad y real, la energía, positiva y negativa. Y unos la manejan mejor, la negativa sobre todo, la manejan mejor que otros. Eso hay que admitirlo. Es indudable. Yo te quería decir esto porque a mí me pasó allí una cosa, ¿no? Tuve la oportunidad de llevarme una cámara y todo esto, participé incluso, bueno, tuvieron que pedir permiso porque realicé unas grabaciones psicofónicas allí en mitad del canto del gavilán, que es una especie de ritual donde degollan a un pollo y bueno, el pollo luego canta solo, que tiene su explicación. Mueve solo a donde ellos le digan, ya degollado. Muy fuerte, es muy fuerte, pero lo que yo te quería decir es que yo aquí,
Estamos ahora en España, yo en la zona de Alicante, yo creo que tú estás en la zona de Madrid, con lo cual estamos un poco alejados del mundanal ruido. Pero tú has dicho una cosa que tú has dicho, yo es que esas noches soñaba con el Bocor. Bien, cuando yo estuve allí, yo hablo de mi propia experiencia, y ahora me corroborarás tú la tuya, yo cada vez que me acercaba un poco al tema un poco más, estuve unos 10 días, y cada vez que me acercaba más al tema para investigar esto, más miedo me cogía. Claro. Visto aquí, puesto en España, y ya puedo decir, bueno, aquello queda allá, en Cuba, ¿no? Y no me va a hacer efecto. Pero cuando tú estás allí, cuando estás en la selva, cuando estás rodeados de esos enormes árboles, cuando oyes los tambores, los gritos, la gente prácticamente saliendo de sus cuerpos, podríamos decirlo, es cuando realmente a mí me dicen una cosa. Y me dicen, Pedro, nunca vayas a un hospital porque te van a cambiar la cabeza. Digo, ¿cómo? Sí, que te van a cambiar la cabeza. Yo le cogí mucho miedo a eso, porque decían que si tú entrabas en un hospital había gente esperando, cola, para que cuando un turista entraba en un hospital, esto, a ver, estoy exagerando las cosas y hace muchísimos años que yo fui, ¿vale? Esto no significa que pase hoy ni quiero infundir miedo alguno, pero me dijeron, me contaron que si tú entrabas con la dolencia, a lo mejor que se te había hinchado el dedo gordo del pie y salías con la peor de las enfermedades y a otro le habían dado tu enfermedad. Es decir, el cambio de cabeza, como ellos le llaman. Sí. Lo que te quiero decir con esto, Juanjo, es que a mí eso me dio mucho miedo. Y tú antes has empezado el programa hablando del miedo. Sí. ¿Qué relación podemos decir que tiene el miedo con la persona? O sea, ¿te hace realmente reaccionar? Pintan una raya en el suelo y te dicen, si tú pasas esta raya te mueres y te mueres. Pues hombre, ahí entramos ya en el punto de sugestión, pero la sugestión la tienes cuando has visto algo. A ti alguien no te engaña y te dice, si cruzas esa raya te voy a matar, no. Te ha enseñado algo antes, has visto su poder y entonces es cuando sabes que si cruzas esa raya te va a matar, porque ha matado algo delante de ti. Yo he visto decirme, como hables de mí o como desveles mis secretos, te va a pasar esto. Y mató al perro delante. Date cuenta. El perro murió sin tocarlo. Como desvele mis secretos. O en ceremonias en las que le arrancan el cuello a un pollo de un bocado, a un pollo vivo, se echan la sangre por encima, que van con la cara pintada de blanco para que Loa, el espíritu que les cabalga, no se equivoque y sepa a quién tiene que darle su poder. Porque nunca olvidemos que el vudú es el arma que utilizan los espíritus oscuros para trabajar en nuestro mundo terrenal a través de los vapores de los brujos. El espíritu oscuro trabaja en nuestro mundo terrenal. Eso es la realidad del mundo. Qué fuerte, qué fuerte. Pero qué miedo, por supuesto, porque para ver cosas hay que entrar. Y cuando tienes que entrar en sitios complicados, pues bueno, ahí es cuando de verdad pasa el miedo. Porque luego están los espectáculos de turistas también, que sabes que la gran mayoría lo que es un espectáculo. Dicen, bueno, pues ya está, nos vamos y se acabó. Pero cuando llegas a un buen ritual real y ves aquello, es aquí está pasando algo. Y pasa, por supuesto. Y pasa algo que se va contigo de allí, que no te vas solo cuando te marchas de allí. Qué fuerte. La verdad es que me impacta. Permíteme un momentín, Juanjo, vamos a dar unos consejitos de Mindalia y volvemos enseguidita. Perfecto. Muy pronto, en mindaliatelevisión.com, Colombia Espiritual, con numerosos especialistas de la espiritualidad colombiana. Del 24 al 26 de abril de 2020, conferencias gratuitas durante todos los días en el canal de YouTube de mindaliatelevisión.com. Apúntate ahora a los talleres y consultas de Colombia Espiritual. Más información al +34 644 366 733 o en colombiaespiritual@mindalia.com. Bueno, pues aquí estamos otra vez hablando de vudú, hablando de zombies, con Juan José Revenga, que bueno, pues acaba de presentarnos ahora un libro magnífico
que yo recomiendo a todo el mundo, porque además está escrito por un auténtico experto en el tema, Zombie, mito y realidad en la religión vudú. De todas maneras, yo estoy aquí muy intrigado. Yo tengo aquí mi cosa zombie, bueno, no sé, vudú más que nada. Tengo otra que no te he enseñado, Juanjo, que es esta, con los alfileritos. Esto me parece que es del Tiger. Sí, eso es más, son más rústicos, siempre son más rústicos los Ya te muñecos. digo, Pero pero fíjate bueno. que yo he visto muñecos, y me enseña un muñeco de lana con los ojos con botones, y luego una foto de la persona. Y ves a la persona, el muñeco con pelo, claro, lleva pelo de la persona, y yo he visto la foto, he visto a la persona, y sí son iguales, el muñeco y la persona, y es un muñeco de lana, que no tiene más. Cuanto más parecido sea, más. Claro, por ejemplo, para un blanco, para hacerle un trabajo en blanco, salen fotos en el libro de un muñeco blanco y con los botones azul clarito, un rubio con los ojos azules y el pelo de él, con un trozo, un mechón de cabello de él en el muñeco de lana también, por supuesto. Qué impresionante, qué impresionante. Me Y estás eso dejando. son cosas, nunca des nada, ya lo sabes cómo funciona eso, nunca des nada ni recibas nada de un brujo, nunca. Uf. Porque cuando les des algo o recibas tú algo de ellos, ahí sí que te lo llevas en el bolsillo. Realmente, cuando dicen que, bueno, recuerdo a todos nuestros espectadores que pueden hacernos preguntas relacionadas con el vudú, la santería y todo eso, que tenemos aquí a Juan José Revenga y que estaremos encantadísimos de escucharos. Aquí tenéis el chat para dejarnos ahí las preguntitas o bien el chat de voz. Juanjo, dentro de lo que es este tipo de rituales, ¿cuándo podemos darnos cuenta de que realmente están haciendo algo de verdad? ¿O es todo una obra de teatro? ¿O es difícil? Hombre, es difícil si solamente vas a ver un ritual. Cuando ya has conocido muchos, ya ves cuando empiezan los bailes, los cánticos, el trance, por ejemplo, en Abomey. El oficiante de repente te mira y le ves que empieza a sangrar por los ojos, le empieza a caer sangre por los ojos, a sangrar por aquí, van corriendo a taparle. O cuando vas a entrar a la ceremonia, 3 horas antes de que empiece el ritual, tienen allí a las cabras, los animales, y los animales están temblando antes de que empiece. Están en un patio, no saben lo que hay y ya están temblando. Pero volvemos a lo mismo, de las energías que se mueven en el aire, que repito que 7.000 años que tiene la religión vudú son muchos años para engañar al hombre si no ha visto nada. Ya te digo. Oye, dime una cosa, ¿quién era o qué era el agente de policía que te llevó al almacén de almas? Pues sigo sin saberlo. Después de haber estado con él allí, de haber pasado, creo que con más miedo que con ninguno, este hombre sigo sin saberlo. En una edad indeterminada, muy mayor, no podía haber trabajado como un Papadoc, que eso fue pudo haber trabajado a lo mejor con Jean-Claude, el hijo de Papadoc, pero seguro que había trabajado con los Tucton Macutes, con la policía, los hombres del saco, que era la policía de Duvalier, de Haití, de aquel imperio de terror que tuvo durante casi 30 años, estuvieron en Haití. Pues este hombre había trabajado con ellos. Y este hombre había trabajado con ellos y con el poder del vudú, por supuesto, porque trabajaba en un almacén de almas donde le guardaban el petit ángel, el pequeño ángel, se lo quitaban a la gente, les decían que lo tenían guardado en un tarro y tenían poder sobre ellos. Si ese tarro Esto, lo tira, ¿cómo funciona esto, Juanjo? Explícanoslo un poquito, aunque sea sí, brevemente. pues mira, para quitarles el pequeño ángel, que es el que les, el alma de la gente, para quitarles el alma, simplemente es que el bocor o el brujo, este hombre, esta gente, porque Duvalier llevó 400 brujos de África cuando entró en el poder, lo 400. primero, 400, para hacer un imperio del terror. Vale. Y lo consiguió. Duvalier firmó más de 200.000 sentencias de muerte. Y para sacar el pequeño ángel, simplemente es un ritual en el que estén presentes y les han quitado el alma y disponen de ella. Y eso es cuando me contaba este hombre, cuando me enseñó los cuartos donde todavía estaban en una nave, donde todavía estaban los tarros donde estaban las almas, y me decía eso. Dice, si es que no me hacía falta encoger su alma, morían al verme. Sabía que venía a buscarles, sabía que venía a quitarles el alma. Eso Vale. es el miedo real y absoluto. ¿Eh? No hablamos de, uy, esto me da miedo, no, hablamos de un miedo real, más miedo a la muerte, porque temer a la muerte sabes a lo que temes, pero con esto puedes temer a una vida eterna, en el mayor de los terrores y de los infiernos. Imagínate. Qué fuerte. ¿Quiénes eran los Tonton Makut?
Era la policía de Duvalier, la policía secreta, que les llamaban a los tontos macuts, los hombres del saco, porque te aparecían por la noche en tu casa, te cogían y no volvías a aparecer. No volvías a aparecer, no volvías a ver nunca a nadie más de ti. Miles y miles de personas. Se dicen que firmó 200.000 sentencias, pues puede haber más de medio millón de muertos en aquella época y en aquel imperio de terror. Tú llegas a cualquier aeropuerto del mundo, del tercer mundo, y te encuentras ahí todo el mundo, taxis, gente buscándote, tal. Aquí no, tú llegas a Puerto Príncipe y pasan de ti. Y te lo dicen, el primer que consigues que te lleven el coche hasta un hotel, te lo dice, no, es que tristemente, bueno, tristemente no, según la CIA, somos los campeones del mundo en los secuestros. Y es verdad, ese es el gran problema de Haití. La ¿Tan impunidad. sencillo, tan sencillo es hacer a un zombie? Es decir, Sí. a mí según me contó en Miami un taxista que Ujú. era Bocor, así me lo dijo, y yo iba con un amigo en el taxi y el tío me dijo, oh, tal, hablando un poco de esto, porque yo fui a hacer un programa de televisión, además, Ujú. allí con Univisión y tal, y me había visto en la tele. Y este hombre me empezó a contar lo que era el polvo zombie, ¿no? Sí. Y bueno, me dijo algunos secretos de eso, pues él era taxista en Miami y Sí, había sí. hecho Hay mucho polvo. muchos haitianos de taxistas en Miami. Hay Ya muchos lo sé, ya, haitianos en Nueva York. pues este lo era, es lo que me dijo. Y me estuvo explicando que en las ceremonias, pues parece que ellos se untan la mano con una especie de protector y Ujú. luego soplan. Sí, más o menos ese es el funcionamiento. Pero tú fíjate que tanto White Davis como yo, que hemos estado mirando el poder de ese polvo, que es lo que estudiándolo, se ha intentado hacer en laboratorios, el mismo polvo, y no funciona porque le falta, porque simplemente es un veneno, porque Mm, le falta el aditamento mágico, la el ala de tetradotoxina. murciélago, el corazón de buey, todas esas cosas que no sirven para nada y los cánticos del Bocor es lo que le da el poder de verdad al polvo zombie. Si le quitas eso, se ha probado en el laboratorio y simplemente es un veneno superpotente. La tetrodosina, el pez globo, Claro. simplemente no se ha conseguido nada. Si le quitamos la magia, hay cosas inexplicables que no Es, funcionan. de- es decir, explícame esto un poco que me interesa muchísimo. Si nosotros tenemos todos los componentes del polvo zombie, Sí, hacemos polvo zombie. Yo aquí tengo el polvo zombie sin uno de los elementos que es la tetradotoxina. Me lo traje de por allí sí, simplemente por tenerlo. Vamos, a mí me sí, gusta tener cosas raras, ya lo sabes. sí, sí, Y sí. bueno, claro, pero por qué no funciona? ¿Qué es lo que le falta? La magia. La magia. Le falta el elemento principal. Y fíjate que se ha intentado, con lo de las farmacéuticas, porque sería un anestésico pues natural y que te puede despertar sin tener efectos secundarios. Podían conseguir, tratándolo, tener el mejor anestésico del mundo. Qué Y fuerte. no se ha conseguido. En los mejores laboratorios se han llevado todos los ingredientes para intentar hacerlo y les faltaba el ingrediente principal, la magia, el poder del Bocor. Qué fuerte. Y me pregunto yo, ¿será sugestión o será magia? Yo sé que es una pregunta muy difícil. Sí, pues tiene parte de los dos. Tiene parte de las dos. Tiene parte de las dos, la sugestión, el miedo y la magia. Pero también si quitamos una de las partes, si quitamos la sugestión, funciona. Si quitamos el miedo, también funciona. Si quitamos la magia, no funciona. Ese es el sistema. Entiendo. Bueno, creo que me lo has dejado absolutamente claro. Totalmente. ¿Por qué, por qué podríamos decir que el miedo nos mantiene vivos? Hombre, el miedo es el cementerio, los cementerios están llenos de héroes, ¿no? Y el miedo es el sexto sentido ese, que te dice, no, no vayas, pero claro, no vayas, si le hacemos caso, seguiría todo sin descubrir. Hay que dar ese paso al miedo, hay que tenerlo y pasar y saltar, pasar esa raya y decir, es que no hay otra. Si quiero saber esto y si quiero avanzar un poco más en esto, y ya que he llegado hasta aquí, no lo voy a dejar por miedo. Y el miedo, y que no te lo noten, sobre todo, que no noten ellos que estás hablando y según hablas con ellos estás muerto de miedo, porque Ya, esa es la realidad. ya. Cuéntame alguna anécdota, alguna experiencia que hayas tenido tú, Juanjo. Alguna historia que te haya ocurrido y que te haya hecho reflexionar esto un poco. Porque yo sé que tú eres una persona que va buscando muchas realidades.
porque al fin y al cabo un reportero de guerra como has sido tú y como te has dedicado durante muchísimo tiempo en tu vida, vas buscando y transmitiendo lo que es la realidad de un momento, ¿no? Pero cuéntame alguna anécdota que te haya hecho reflexionar diciendo, bueno, vamos a ver, espérate que estoy viviendo una situación real, ¿no? Que aquí está pasando pues muchas. Mira, por ejemplo, en Nueva Orleans, cuando pasamos una noche en el cementerio, en la tumba de Marie Laveau, de la reina del vudú. Una noche que entramos al cementerio, una chica nos trajo la llave, entramos con un hombre que trabajaba en el templo de Mil, de la actual reina de vudú, entramos allí, bueno, con una linterna amarillenta, llegamos a la tumba y nos quedamos allí sentados. Digo, no me digas que vamos a estar aquí sentados y no nos va a venir a buscar la policía. Dice, no, no, no te preocupes. Parecía que estaba rezando, la pregunta a la chica que también estaba allí. Digo, no, pero ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Y ella miraba a ver si podía hablarme. Y ella me empezó a hablar y me dijo, todo lo que veas hoy, no que te lo llegues a creer nunca. Y me quedé dormido. Te quedaste dormido. Me quedé dormido. Hasta que por la mañana ya empecé a oír gritos, me despertó el que había ido con el hombre este que me había llevado y dice, vámonos que acaban de abrir. Me quedé dormido. Pero Entre el miedo que había allí y a la cara por la mañana volví al cementerio ya una vez abierto, porque hay dos tumbas. Hay una tumba para los turistas que está llena de colorines, de collares, está la tumba Marie Laveau, y luego la suya que está escondida dentro. Y fui a verla de día. Pues te puedes creer que pasé más miedo todavía de día en el sitio donde me había sentado. Y en el momento que me dijo, no te creas lo que veas esta noche, todo lo que veas esta noche. Y me quedé dormido hasta el día siguiente. ¿tú crees que pasó algo en ese momento que Sí, a ti de alguna manera... hombre, yo estoy seguro que no me quedé dormido. Eso sí que lo tengo claro. Otra vez en la montaña de Haití, también en un foro, uno de los terribles, un brujo de estos que llevan collares de perro para protegerse, de dientes de perro, pues con él llegué a la pregunta clave, claro, siempre. Yo llegué allí a través de muchos pasos para poder ir hasta él y le pregunté por el polvo zombie y me vino con un cuenco y me dijo, esto es el polvo zombie, esto es lo que querías, Blanco. Dices, sí, pero ahora me falta una cosa, Ya ¿cómo lo imagino. haces? Y ahí fue cuando pegó un soplido al cuenco y yo amanecía los 2 días en un pueblo que me habían bajado en la camioneta porque estaba lleno de moratones de los golpes del camino y amanecía los 2 días en el pueblo, de cual salí corriendo según pude andar. Ostras, qué fuerte. Esto es, de verdad, Y es lo para único que escribir dijo, un tú libro. quieres saber demasiado. Y es lo último que vi. Lo último que vi hasta que me vi los moratones a los 2 días y la señora que estaba allí en la chabola donde estaba durmiendo, dando gritos porque me había despertado. Qué barbaridad. A veces quien busca encuentra, Juanjo, Hay que buscar, claro. Ese es el y problema. hay que buscar. Bueno, yo te dejo ahí un poco para cuando estemos con Ricardo Bru o con otro hipnólogo bueno, eh, a ver qué pasa, a ver qué Bueno, pasa. ¿Qué tienes en ese espacio que estuviste en ese cementerio? ahí hay siempre muchos espacios perdidos de mente, siempre. Siempre hay muchos espacios, muchos vacíos de memoria, siempre. ¿Te das Que cuenta parece que que te lo han borrado, pero es así. se juega mucho con la mente? ¿Eh? O sea, Sí, sí. cuando te trasladas allí se juega mucho con la mente, se trabaja mucho. La dominan mejor que nosotros, son capaces de dominar la mente, cosas que hemos perdido con esta falsa civilización, esos dominios de la energía, de la mente, de la medicina, lo hemos perdido con la civilización. Ya te digo. Entonces, Los evidentemente, avances. Los avances son eso, los avances de la civilización, lo que llamamos el tercer mundo, que saben mucho más que nosotros pensamos. cuando una persona va, por ejemplo, de vacaciones a Haití, a Puerto Príncipe, por ejemplo, lo digo por ser un poco el núcleo Sí, más civilizado, más civilizado, no, más técnicamente civilizado, que hay internet, hay todas estas cosas, eh, ¿debe de tener miedo a esto? ¿Qué, hombre, qué, de qué re- vacaciones, no es un lugar para ir de vacaciones, hoy en día, todavía. Tú llegas hoy y parece que el terremoto ha sido ayer. Es sí, el país más corrupto. Fíjate que sigue siendo el país más pobre del mundo. ¿Por qué? Porque no lo ha permitido, no lo ha perdonado el hombre blanco, que fue el primero que abolió la esclavitud. Y acabó con el chollo del hombre blanco, así vinieron las grandes fortunas, claro, tenías mano de obra gratis y eso no se lo ha perdonado jamás. Y eso fíjate, sigue entre la corrupción, los presidentes que lleguen, por muy demócratas, por muy salvadores que sean los presidentes que llegan
Haití, siempre terminan igual, metidos en el terror y metidos en la corrupción. Qué barbaridad, a mí me alucina todo esto. Bueno, vamos porque tenemos ya unas cuantas preguntas de nuestros espectadores. Y a mí me gustaría también pues que no sé si aclarasen algunas dudas que yo creo que existencialmente pueden existir aquí. Así que nada, Gonzalo, cuando quieras metemos esa cortinilla súper mágica. Bueno, quiero saludar a Argentina, España, México, Colombia, Perú, Panamá, que nos están viendo. Y fíjate que me he dado cuenta de una cosa, y es que depende del tema que toquemos, se conectan algunos países u otros. Esto es mágico, de verdad, esto es la magia. Estamos aquí con Juan José Revenga, mi querido amigo. Y bueno, pues tenemos aquí unas cuantas preguntas relacionadas con el tema que estamos tocando hoy, que es el tema del misterio de los zombies. Y bueno, pues nos estamos aclarando algunas cosas. Yo me voy con algo más claro de lo que empecé el programa. Luisa Saavedra Tamayo nos pregunta desde Perú, ¿quiénes son los zombies? Los zombies, pues son cualquier persona que haya sido castigada con hacerle zombie. Eso es un zombie. Y ahora se les tiene, bueno, hay gente que afirma, hay gente y estudiosos que van a Haití y te dicen, no, el zombie es un enfermo psiquiátrico, su problema es mental. Ya, señor, pero es que no puede decir eso cuando habla de un castigo. Ese hombre tiene ese problema mental, por supuesto, porque no ha tenido riego, pero ese daño no se le ha infligido nadie, nada más que un brujo, que la magia vudú es la que le ha convertido en zombie, en un sin voluntad, que es lo que realmente es un zombie. Es un producto. Un muerto en vida. Un muerto en vida, una persona que ha sufrido un envenenamiento, podríamos decirlo así, con una magia dentro. Exacto, y no ha tenido riego sanguíneo y ese ha sido el castigo. Y le han dejado pues el mayor castigo, que es estar vivo sin estar vivo, sin poder disponer de ti ni de tu cuerpo. Qué fuerte. Bueno, tenemos también una preguntita de audio de nuestra querida Zoila, así que cuando quieras, Gonzalo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Zoila de la Hoz. Les hablo desde Colombia. Buenas tardes para Pedro. Buenas tardes para el señor Juan José Revenga. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hay de cierto que los brujos del vudú poseen en realidad el poder de reanimar los cuerpos recién fallecidos? O si bien esta noción de zombies no es más que autosugestión de aquellos que practican el vudú y sus rituales. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Un brujo vudú, un bokor, no puede revivir a un muerto. Ese muerto lo tienen que haber provocado ellos. Lo tienen que haber provocado ellos a través del lepudré, del polvo zombie, y entonces sí le pueden revivir, pero no pueden revivir a un muerto. El problema es que cuando mueren no saben si ha sido un brujo o una muerte natural. Por eso les entierran muchas veces dentro de las casas, o lo que te digo, o con los oídos cosidos o tapados para que no oigan los cánticos del bokor cuando les llame para despertarlos. Y esos cánticos africanos milenarios, que son los que siguen utilizando todavía los brujos. Hay una creencia, Juanjo, no sé si será verdad o no, ahora desmiénteme, porque no sé, yo la tengo escuchada, o sea, la he oído y la he aprendido desde hace muchísimo tiempo. A mí me dijeron que cuando se extrae a un muerto que ha sido zombificado, la primera persona a la que ve es la primera persona que le domina. ¿Esto es cierto o es un mito? No, eso es cierto, eso es cierto. Por eso es el bokor el que los despierta directamente y el que les ordena. Por eso sí, es cierto que el que tiene poder sobre él, porque claro, es el único que le despierta con la ruda, con las hierbas que han utilizado druidas, con toda la datura, todas esas cosas que se ha utilizado en todas las culturas de todo el mundo, en esa conexión interchamánica o interbrujos, ¿no? De todo el mundo, todos han utilizado lo mismo. Pues sí, el primero que les despierta es al que obedece y el que le manda o a las plantaciones. En los primeros años del siglo XX, la American Sugar Company, cuando llegan allí los americanos, pues cogían esclavos que compraban a los bokor. Y el bokor es el que les despierta y les manda a cortar caña a las plantaciones. Es el único que obedece.
Zoila también nos pregunta y nos dice, el concepto de alma dual, fíjate qué pregunta más interesante. Es que tenemos espectadores muy interesantes como nuestra Sí, querida sí, Zoila de es la que Hoz, sí. que le envío un besito desde aquí. Dice, el concepto de alma dual se encuentra infinitamente ligado con la figura del zombi. Puede determinar, según la tradición, cuántos tipos de almas podríamos llegar a comprender o a entender que existen. En teoría, en el vudú existen dos almas, el pequeño ángel y el gran ángel. Cada una domina una parte del cuerpo y cada una domina una parte de la vida. Y sin una de ellas no se puede vivir. Estamos hablando de lo de siempre, ¿no? Si hay blanco, hay negro. Si hay bien, hay mal. Siempre tiene que haber dos para que funcionen. Dos contrapuestas o unidas, que funcionen y mantengan la marcha del cuerpo, el funcionamiento del cuerpo y de la vida, que son cosas lógicas también, si nos ponemos a pensar, ¿no? Cosas muy lógicas. ¿Un Bokor puede crear a un zombi a distancia o necesita el aliento o contacto con la víctima para hacerlo? Necesita solamente que el polvo entre en contacto con él, porque es tan potente que solamente con pisarlo te puede entrar en el torrente sanguíneo. Y Solamente que entra. Polvo pre- zombi. pregunto yo, amplío un poco Sí, la pregunta. Imagínate que nos envían por correo un billete de $50 sí, y este billete de $50 está totalmente impregnado de polvo zombi. La sí, persona lo abre, lo coge, lo mira y dice, ¿esto qué narices es? sí, Pero ya se ha manchado las manos. sí. Puede entrarte en el torrente sanguíneo. Tan potente es ese veneno que te puede entrar. Lo que sí hace falta luego es él para despertarte, porque tú vas a morir o van a firmar tu muerte. Va a firmar un médico, cualquier médico, ante la prueba todo, hasta lo del espejo, lo del aliento, todas las pruebas, hasta la pincharte en el globo ocular, todas esas pruebas que se han hecho y no responde. Y esa persona sigue viva. Pero hace falta despertarle. Por eso no funciona. Cuando se ha intentado hacer sin la magia y los cánticos del brujo o del bokor, no ha funcionado. Porque esa persona va a morir, pero si no le despierta el brujo o el bokor, no va a despertar esa persona. Y Va a terminar muriendo. necesita esa magia. Es que Es la magia de ese hombre. Y cuando se ha intentado, que se ha intentado en los mayores laboratorios, porque vamos, esto, la farmacopea es lo más importante, ¿no? Es el negocio más importante del mundo. Y claro, el más importante y el negocio más grande, con lo cual han intentado todo esto, como lo mismo que intentaron con el ayahuasca, con tal, todo, han intentado llevarse de la naturaleza al laboratorio todo, y no ha funcionado. Una vez que te lo llevas del sitio de poder, porque estas cosas siempre hay que verlas y hacerlas en los sitios de poder, en donde esto ocurre, porque si no, no funcionan. es que si no, no Y, funciona. y ha pasado y lo han intentado 1000 veces. Qué fuerte. Nos pregunta Fran Pérez desde Panamá, ¿el coronavirus será un zombie virus? Un zombivirus, pues fácilmente, porque esto, como todo en el mundo, es un negocio de las grandes multinacionales, de los grandes países, de cuando hablamos de quién tiene comprada la deuda externa de otros países, pues esto ha sido pues, un golpe pues, muy fuerte. Cuando oyes que China, todas las acciones se han caído y las ha comprado el gobierno chino, en el momento que han caído las acciones de las grandes compañías americanas, pues han caído y bueno, pues ya las compro yo mismo. Son esos grandes negocios, eso que nos hace dudar tanto como la OMS y toda esa Organización Mundial de la Salud, que la dirija la gente que la dirige, pues dices, hombre, vamos a ver cómo aclaramos todo esto. El tema del coronavirus, yo creo que, como se decía antiguamente, corramos un tupido velo, Sí, porque bueno, eso sí te puede costar la vida. Eso sí que es para tener miedo, como intentes sacar la verdad de lo que ha ocurrido. Y sí, estamos viendo, porque estamos en un mundo tan globalizado y la información corre tanto que es imposible mantener el secreto. Y el es secreto verdad. está saliendo a voces todos los días. A Todos los veces la días. vida Pero humana, siempre, ya sabes tú lo del gobierno, que los gobiernos nos ocultan las cosas por nuestro bien, ya, como dicen ellos. Siempre nos ocultan, como lo de los ovnis, como todo es por nuestro bien. Nos ocultan las cosas por nuestro bien. Y esto decían pues, es que una de ellas. Decían, Juanjo, que los espías incluso ni a sus mujeres le comentaban las cosas para no ponerlas en peligro, ¿no? Claro, Pero, claro. en fin, bueno, Domi Pau nos pregunta, dice, saludos desde México, ¿se le puede quitar el alma a cualquier persona o existe algún tipo de protección?
Esta pregunta es muy No, interesante, ¿eh? no puedes defenderte contra el vudú o contra un brujo vudú, solo te puedes defender con otro brujo. Otro Ostras, brujo que pelee contra él, contra el otro. Tú ves que los grandes, nunca ves, alguien que trabaja con el mal nunca es muy mayor, ¿no? Porque tragas tanta porquería que lo terminan pagando jóvenes, ¿no? Pero siempre están tullidos, siempre les ves con una muleta, con un ojo que les falta, y eso es de las peleas que tienen con otros brujos pero peleas para físicas. intentarle... No, peleas físicas no, sin tocarse, de maleficios que se envían de uno a otro. Madre mía. Y hay veces que termina uno abandonando la ciudad. Porque, claro, no se puede defender, la persona atacada no se puede defender. Tiene que contratar otro brujo más potente para que pelee contra ese. Y Madre siempre mía. les ves con eso. Y ya cuando ves uno mayor, ahí es cuando tiemblas. Yo he estado con gente muy, muy mayor, de edad, podría superar los 80, 90 años, y eso da miedo verlo. Hombre, yo Y imagino que el sí. color, la boca, todo, como te hablan, eso del que ha visto todo y ya lo sabe todo y no teme a nada, ese poder que te está dando una persona de 30 kilos con 90 años y estás delante de él temblando, eso sí que está. Vaya, 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 vaya. La Gárgola nos pregunta desde España, ¿requiere el consentimiento de la víctima como la hipnosis? Yo creo que ya lo has respondido, pero Sí, no lo requiere. Lo que pasa es que tú no vas a creer en ellos, pero cuando empiezan a enseñarte cosas para que creas y sobre todo que tengan algo tuyo, te vas a dudar porque "Coño, me sale todo mal y todo me va pasando y todo me va pasando. Desde que estos me han dicho que me va pasando esto y me va pasando hasta que te pasa el trabajo final. Si el trabajo se ha hecho bien, el éxito es de un 100%. ostras, qué fuerte. Me dejas un poco asustado, Sí, sí. Juanjo, porque Así me he quedado yo. Así me he quedado yo. estamos un poco en manos de toda esta gente que realmente, bueno, pues yo no sé bien hasta qué punto esto puede ser una creencia, una sugestión, no lo sé, Las pero sí que culturas me da miedo. milenarias, son las culturas milenarias que no sabemos muchas veces de qué fuente han bebido para saber lo que saben y actuar como actúan. Pero de fuentes Barbaridad. extrañas y fuentes que a lo mejor se nos escapan, sí han bebido, eso estoy seguro. Bueno, nos quedan 3 minutitos y en esos 3 minutitos a mí me gustaría que me explicaras un poco esto es un muñeco zombie, ¿no? Lo Sí, hemos dicho, un fetiche, un fetiche, ¿no? un fetiche. ¿Y esto para qué sirve, Juanjo? Para trabajar contra una persona. Eso, en una ceremonia o en un ritual vudú, quieres trabajar contra una persona, como con ese tipo, pues bueno, le quieres cortar los pies, le cortas los pies al elemento. Tienes las dos caras para los dos lados y luego ahí le metes pues algún objeto suyo, el pelo, cualquier cosa se lo puedes cargar ahí en la cabeza. ¿Quieres matarle? Pues tienes el agujero en la garganta de que le han cortado para que no hable. Esto es un muñeco de trabajo. Y trabajado, este muñeco está trabajado también. Ujú. Los pies que se los han cortado, no se puede limpiar, no puede tocar el suelo, siempre tienen que estar aislados. Yo tengo varios muñecos de este tipo también y de los que se utilizan en Luisiana, en Nueva Orleans. Y bueno, pues si puedes evitar estar donde están ellos por la noche, pues mejor. Pero nada Claro. más. Hay que No, yo, tener respeto, porque las cosas, como siempre, ¿verdad? Hay que estudiarlas, respetarlas y luego ya meterte a fondo con ello. yo tengo un objeto que me da un poco de miedo. Yo estoy ahora en un estudio, que este es mi estudio de trabajo, y tengo en la otra parte otro estudio y aquí otra sala, ¿no? Y bueno, pues en esa parte de allá tengo un montón de cosas que me he ido trayendo de los viajes, pues como haces tú, Sí, Juanjo. sí, Y entonces, bueno, pues que te traes una tontería, pues estas tonterías son tonterías. con cuidado. Eso no, lo otro no es una tontería. Lo otro no es una tontería y es verdad, y yo lo sé. El brujo que me lo dio, él me dijo que lo había limpiado, que lo había descargado y todo eso. Aún así, es un poco complicado. Fíjate, uno de los objetos de la isla de las muñecas, que jamás nadie debe llevarse una muñeca de allí, porque bueno, dicen que se lo llevó una vez una chica de Ciudad de México, se llevó la muñeca y por la noche oyó un ruido, se levantó, fue a ver, dice, como un niño llorando, y vi la muñeca, no tenía pilas, no tenía nada, y me volví a la cama, y cuando llegué a la cama estaba la muñeca en la cama. Madre de Dios. Y la Esto, tuvo que devolver, y yo me llevé una muñeca de allí. O sea que ostras,
Ay, ya no vamos a poder llamar a los Warren para que lo investiguen, ¿eh? Sí, cada tipo Warren, Sí, exactamente. sí, ya te digo. Bueno, Juanjo, es un placer haberte tenido. Gracias por haberme dejado entrar dentro de ti. Sabes que es un verdadero honor. Recordaros el famoso libro que acaba de salir, publicado por Juan José Revenga, Zombie, mito y realidad de la religión vudú. juanjorevenga.blogspot.com, y también en YouTube, si lo buscáis, podéis ver algunos documentales suyos. Así que, Juanjo, un placer. Gracias, Igualmente, Pedro, muchas gracias a ti, por estar. siempre. Y Gracias a desde ti. luego ha sido un placer. Y a todos vosotros, queridos amigos, ya sabéis dónde encontrarme. Aventura del Misterio, YouTube, ahí para ver las investigaciones que hacemos, nuestras salidas y nuestras pequeñas aventuras. Y nada, emplazaros para una nueva emisión de Déjame entrar. Iba a decir una nueva emisión pirata, pero no lo es, de nuestra querida Mindalia. Y que bueno, pues que ahí estamos con esta televisión. Y por supuesto, gracias por existir. Gracias, Gonzalo, y a todo el equipo de Mindalia. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias a todos.